Acá estamos. Ya, está grabando. Entonces vamos a empezar con listas simplemente enlazadas y doblemente enlazadas. A ver qué dice por el chat. ¿Ya tenemos suficiente para hacer la tarea? Sí. Con la ayudantía pasada ya les mandé como que ya les di un poco las herramientas como complementarias para poder realizar la tarea. Y como en los últimos minutos, si es que revisan la grabación, como que discutimos un poco de cómo podríamos abordar la tarea y algunas ideas que les podrían servir para que les sea más fácil. Igual si tienen dudas pueden hacer preguntas, así como del enunciado o cosas más puntuales. Así que eso. Eh, Voy a ir con el documento, debes tenerlo por acá. El documento ya lo subí al repositorio, ya lo tengo por acá. Eh, ta, ta, ta. Vamos. Acá está. Acá está como una pequeña explicación de qué es una lista simplemente enlazada, por si después quieren revisarlo cuando estén con un par de dudas. Y según yo, como lo más importante en la estructura de datos es como entender la filosofía detrás de cada estructura, como entender la base fuerte y después la implementación como que va surgiendo de a poquito y se les va a hacer mucho más simple. Si intentan memorizar cada implementación de cada función, va a ser bastante tedioso en realidad. Así que mi recomendación es que entiendan como la base de toda estructura, en este caso va a ser la lista, simplemente enlazada, y después vamos a ir construyendo en base a eso. Entonces, vamos viendo. Entonces, ¿qué es una lista simplemente enlazada? Perdón por el enredo. Es cuando tenemos esta estructura de acá, cuando tenemos solamente un enlace en una dirección. Es como una carretera en un solo sentido. Entonces vamos a tener un nodo principal, que va a ser la cabeza. Se ve el mouse, ¿cierto? Si es que no, entonces estaría ¿Sí se en ve? problemas. Ya, bueno. Sí se ve. Entonces tendríamos la cabeza, que va a ser el nodo principal, y cada nodo, que es como se le llama a este conjunto, a esta estructura, entonces le vamos a dar una parte que va a ser para los datos útiles, que se le podría decir así, que sean como un número, el nombre de una persona, o cualquier otro dato que nosotros queramos almacenar. Y además tenemos la parte de next, que es para hacer un puntero al siguiente nodo. Entonces es así como se va construyendo. Tenemos un nodo principal, que va a ser la cabeza, y vamos a tener un puntero al nodo siguiente. Y así vamos a hacer una lista. Es que después el nodo siguiente va a tener también su nodo siguiente va a tener otro nodo siguiente, y así. Hasta tener el último elemento, que a veces se le puede llamar cola, donde como no tiene un siguiente, entonces se le va a dejar apuntando a nulo, para poder tener claridad de a dónde está apuntando y cuando queramos implementar nuestras funciones, saber que el último está apuntando a nulo. Y así nos damos cuenta de que efectivamente es el último. Porque si es que nosotros declaramos ese puntero, puede estar cualquier cosa, como ya lo habíamos visto en otra ayudantía. Entonces mejor lo dejamos en un valor conocido, y ese valor conocido va a ser nulo. ¿Hasta ahora alguna pregunta sobre la lista? Así como a grande escala. Sí. Ya, entonces, cuando tenemos una lista simplemente enlazada, vamos a tener, bueno, esto pasa con toda la estructura de datos, vamos a tener ventajas y desventajas con respecto a otras. Una de las ventajas que tenemos, por ejemplo, respecto a los arreglos, que es como la primera estructura de datos que vimos, es que esta puede crecer dinámicamente, porque esta la vamos a hacer en la memoria heap, y no en la memoria stack o la memoria estática. Entonces, eso es una gran ventaja porque podemos hacer, como lo vimos en la pasada, podemos tener una estructura de cierto tamaño y después podemos querer agregar un elemento, agregar otro elemento, hacerla más grande, o por el contrario, ir eliminando elementos y hacerla más pequeña. Entonces, ahí podemos jugar con nuestra memoria, cosa que no podríamos hacer con un arreglo, porque un arreglo nosotros definimos su tamaño y ahí se queda. No podemos hacer nada más con eso. Pero también como contraparte,
es que también necesitamos un espacio de memoria para poder almacenar esos punteros que están apuntando al nodo siguiente. Entonces vamos a hacer un poco más de gasto de energía, o sea, de memoria. Y bueno, como esta estructura en sí, donde solamente podemos recorrer en un solo sentido, eh, a veces puede que algunas funciones como de inserción, de eliminar de cierta forma, de búsqueda, de comparación o orden, puede que sea un poco más lenta o ineficiente que otras estructuras, como por ejemplo la doblemente enlazada, que es la que vamos a ver después, que esa es como una carretera en doble sentido. Podemos ir en ambos sentidos. Así que ahí vamos a ir viendo también eso de ahí. Ahí se describe un poco algunas funciones que podemos encontrar como las típicas, porque hay bastantes. Y después tenemos el link al repositorio, que desde acá no lo puedo apretar porque estoy acá mismo en el repositorio, tendré que descargarlo. A ver si lo tengo por acá. Ayudantía, la 4. Esto le debería girar al código, que está con las implementaciones de todo. Cargando. No, se me murió. Ahí, sí. Ahí les va a tirar al código, que es el que vamos a ver rápidamente, porque en realidad es como formas de poder implementar algunas de las funciones, que en realidad las vamos a ver con el ejercicio. Esto está acá, lista simple. Este es el mismo código que tienen en el repositorio. Entonces, tenemos esta forma de acá, que es lo que ya habíamos visto con estructuras. Definimos una estructura de tipo nodo, donde vamos a tener los datos de interés, data, donde acá podríamos también dejar, por ejemplo, un char, eh, nombre, por ejemplo, o cualquier otra cosa que se le ocurra. Podemos meter todos los datos útiles que nosotros creamos pertinentes para nuestro problema, y después tenemos que tener, sí o sí, un puntero al nodo siguiente, que es como lo vimos en nuestro esquemita de acá. Después podemos definir las funciones que creamos. Acá dejé una de push, que es para agregar un nodo, de let node, para eliminar un nodo en la posición tanto, para eliminar la lista completa, para hacer una búsqueda de un elemento, para hacer el printeo de la lista. Y así podríamos ver muchas funciones más, como unir, separar la lista en dos. Ahí en realidad depende de la creatividad de Werner para preguntarle cosas de estas cosas, o sea, de las listas. Entonces, eso es más o menos la implementación de un nodo. Vamos a ir viendo cada una de las funciones como por encima para poder entender la lógica que va detrás y después nos vamos con el ejercicio. Kevin, ¿Sí? ¿por qué cuando tení arriba, estáis recién creando el tipo de estructura, después como pones estructura, no de asterisco next, estás llamando a la misma el tipo de estructura que acabas de definir? Exactamente. Porque nosotros tenemos, bueno, lo voy a mostrar acá en el esquemita, tenemos esta cosita de acá que es un nodo y queremos apuntar a otro nodo. Entonces tenemos que hacer un puntero al nodo, que el nodo es una estructura. Ah, ya. ¿Sí? Eso. Entonces vamos con push, que es como la función, una de las funciones más utilizadas, porque siempre vamos a querer agregar nodos y borrar también nodos. Eso es como lo más común. Después la otra es como que depende del problema. Vamos con push. Entonces a push le vamos a pasar una referencia a la cabeza de nuestra lista, que va a ser un puntero a un puntero a nodo. No sé si se entiende esa,
esa referencia, o sea, esa nomenclatura. Porque no recuerdo que hayamos visto como muy específicamente punteros dobles, pero la idea es la misma. Es un puntero que está apuntando a un puntero nodo. Luego vamos a tener el nuevo data, o el dato que queremos inicializar en ese nodo. Y eso es lo que le vamos a pasar como parámetro. ¿Por qué? Porque es lo que nos interesa. Nosotros le vamos a pasar vamos a hacer voy a hacer un esquemita mejor, porque quizás no se entienda tan rápido. Voy a ir a mi pizarrita. ¿Qué es lo que vamos a hacer con push? Vamos a tener, por ejemplo, nuestra cabeza, texto, nuestra cabecita con valor 1, por ejemplo. Y esto va a estar, supongamos que tenemos solamente ese nodo. Y queremos pasarlo para esto va a ser un nulo. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Hacemos agregar un nodo, pero ¿dónde lo agregamos? ¿Al principio o al comienzo? Entonces ahí tenemos esas dos opciones. Lo que nosotros vamos a hacer con push va a ser agregarlo al comienzo. Entonces, este nodo de acá, voy a hacer un build copy paste. Entonces, ahora la referencia a la cabeza no va a ser la misma. Vamos a tener otro nodo antes, pero va a ser el nodo 2, por ejemplo. 2. Ahora sí. Y que va a estar apuntando a este anterior, a la cabeza anterior, por así decirlo. Entonces, ahora el primero el anterior, este de acá, ya antes estaba primero, ahora pasa a estar último, y el que agregamos recién pasa a estar primero, básicamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer que la cabeza apunte al nuevo nodo, y que nuestro nuevo nodo apunte a la cabeza anterior. ¿Se entiende eso? Eso es porque siempre hay un puntero apuntando a la cabeza. Por ejemplo, si hay uno de un solo nodo, vamos a tener head y null. Nada más, ¿cierto? Exactamente, que es lo que estoy haciendo acá arriba. Uy, así. Entonces, ahora si quisiéramos agregar un tercero, básicamente es la misma idea. Vamos a hacer esto rápido. Voy a dejar acá. Entonces, el puntero, la cabeza del puntero, va a apuntar al nuevo nodo, el nuevo nodo se va a apuntar a la ex cabeza, y así se va a ir agregando. Por eso decimos que estamos haciendo un push, estamos empujando los nodos que estaban antes para poder introducir mi nuevo nodo. Esa es la idea. Oye, oye, que hoy no podréis probar con un código o algo así para cachar más o menos. ¿Sí? Ahí lo vamos viendo en el código. Entonces tenemos esto de acá. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Debemos crear nuestro nuevo nodo. Después vamos a ver ese tema de los punteros. Pero primero tenemos que hacer la creación del nodo. Y tenemos que hacerlo con malloc. ¿Por qué? Porque esto está en memoria dinámica, la memoria heap. Y si lo hiciéramos ¿cómo se llama? En memoria estática, sin el malloc, básicamente no tendría ningún sentido hacer todo este tema de la estructura de listas simplemente enlazadas, porque no podría crecer, básicamente. Eso es lo primero, creamos el nodo. Segundo, le asignamos el dato a nuestro nuevo nodo. Entonces le damos el valor de 2, por ejemplo, o el valor de 3.
Tercer paso, hacemos que el nuevo nodo, el puntero al siguiente nodo, es decir, este de acá, esté apuntando a la cabeza anterior. ¿Sí? Y finalmente, hacemos que la cabeza anterior ahora pase a ser el nodo. Estamos actualizando el valor de la cabeza, por así decirlo. ¿Se entiende en la sintaxis acá? Como en la primera línea, esa nodo, asterisco, new node. Estamos creando un nuevo nodo, básicamente. Estamos Pero para creando... entender un ¿Sí? poco, es un puntero a un nuevo nodo de la naturaleza nodo y tenemos que pedir la memoria del tamaño del nodo. Exactamente, eso mismo. Sí. Recuerda que malloc lo que nos va a entregar es un puntero. Entonces siempre tenemos que trabajar con puntero a la estructura. Y la estructura es nodo. Por eso siempre tenemos que hacer esa cosa de acá. ¿Sí? No sé si tenía duda más que todo al principio donde es nodo asterisco new nodo así. Ahí cuál es el tipo es new nodo y lo que vamos a crear es un nuevo nodo. Eso es. Sí. Vamos a crear un nuevo nodo y queremos guardar esa dirección de memoria. Por eso el asterisco. Entonces estamos con esa parte de ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Les voy a mostrar también la de printeo de lista porque es básicamente muy fácil para que podamos ver esas dos al mismo tiempo, donde le vamos a pasar un nodo que en general va a ser la cabeza. General, le pasamos la cabeza. Entonces, vamos a ir recorriendo nuestra lista desde la cabeza hasta el final. ¿Cómo lo hacemos eso? Mientras el nodo sea distinto de nulo, porque sabemos que el último va a apuntar a nulo. Entonces, lo que vamos a hacer es printear el dato que está en el nodo y luego vamos a actualizar al nodo siguiente. Nodito igual a nodito next. Eso es básicamente el printeo. Entonces voy a ir a mi función main y voy a hacer el printeo y, o sea, agregar los nodos y printear. Todo lo demás lo voy a dejar comentado. Entonces, ¿qué estamos haciendo en el main? Estamos creando un nodo inicial con referencia a nulo, una cabeza, y después vamos a hacer, vamos a agregar 10 nodos, desde el 0 hasta el 9. Y donde esos van a ser los valores básicamente de nuestro nodo, y vamos a ir agregándolo con respecto a la cabeza. Entonces tenemos la cabeza, vamos empujando la cabeza, va a agregar el nuevo nodo, empujamos la cabeza, agregamos el nuevo nodo, empujamos la cabeza, y así. Y finalmente vamos a imprimir los valores. Entonces, tiramos en Aragon. Esto por acá, esto por acá. Estoy en la otra parte acá. Y estoy en GCC 7, lista simple. Lista, lista simple. Punto out. Voy a correrla. Simple. Y ahora tenemos esto de acá. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Que es lo que estamos imprimiendo con el print list. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? En el Bool Search es como que tira por carácter booleano, ¿no es cierto? Como que va comparando, ¿no? Todavía no vemos el search, pero sí, nosotros le vamos a pasar un valor, que es lo que está almacenado en los nodos, y vamos a buscar si es que está en la lista básicamente ese valor. Y ahí vamos a ir comparando. Ah, ya, ya. Lo que sí, si es que se dan cuenta, esto de acá, en agregar, cuando nosotros estamos haciendo un push
lo que estamos haciendo es empujar básicamente nuestros valores. Entonces, el 1 va a quedar al final. El primero que entró va a ser el último en salir, como lo vimos en nuestro print. Primero entró el 0, pero va a ser el último en salir. Y el primero que, o sea, el último que entró, que es el 9, va a ser el primero en salir. Porque estamos recorriéndolo en un solo sentido. ¿Y si podría como invertir algo así? Como tirarlo como por orden, por así decirlo. Quizá ahí el Werner se ponga loco y tire algo así como para un certamen, algo así. Probablemente puede hacer algo así. Sí, es probable. Veamos, ¿cómo podríamos hacer eso? ¿Preguntaste tú, Cristian, o no? Sí, como un reverso, algo así, como la típica que te decían como programación, dar vuelta a la palabra, como aplicar ahí, pero como esa lógica. ¿Qué se te ocurre hacer con esta estructura de acá? Recuerda que solamente podemos ir en un sentido. Sí o sí tenemos que empezar por la cabeza, porque es donde tenemos la referencia. Si quisiéramos imprimirlo en el orden que entraron, tendríamos que ir primero al último elemento, que sería el 1. Entonces primero tendríamos que ir desde el 3, avanzar al 2, avanzar al 1, verificar que el último es el nulo, y recién imprimir ese valor. Después tendríamos que regresar al head, eh, seguir avanzando hasta antes del 1, imprimir el 2, y así. Tendríamos que regresar al head a cada rato hasta que termine. ¿Se entiende más o menos cómo debería hacerse ese print reverse, por así decirlo? Sí. Bueno, Y lo otro, como agregarlo, almacenarlo en una lista o algo así, ¿se podría igual o no? O ahí como que nos vamos a otra cosa. como invertir el sentido de la lista, Sí. sigue exactamente la misma lógica. Tendríamos que ir recorriendo desde el final, agregarlo a la lista, eh, liberar ese espacio de memoria, después ir con el 2, agregarlo a la otra lista, liberar ese espacio de memoria y así. Así Ah, podríamos ya. Disculpa, invertir el valor, o sea, el sentido. ¿Sí? ese print reverse sería como un while dentro de un for o Probablemente sea algo de ese estilo, donde tengamos dos ciclos, dos bucles. No lo he hecho, pero me tinca algo así. mm, De todas formas, acá les dejé una referencia, que es como, bueno, casi siempre dejo esta referencia al final del código, que es donde saco un poco la información. Y acá, si es que se meten, voy a meterme rápido, hay muchos ejercicios de lista enlazada, y probablemente haya un reverse, sí, reverse a linked list, y hay varias formas de hacerlo. Entonces, si tienen dudas de cómo podrían hacerlo, se meten a esa referencia, entran al link y pueden ir viendo cómo es que se va implementando. Al menos cómo es la idea, porque acá también hay GIF, está la explicación del código, está todo. Así que por si tienen así como dudas puntuales como de intentando ponerse en la mente de Werner, podrían revisar esos links. Datazos. Sí, hay muchos ejercicios, y no solamente de lista enlazada, sino que básicamente de todo. Esta página es maravillosa. Igual podrían buscarlo en Google y Stack Overflow o cualquier otro foro. Siempre hay preguntas de este tipo, así que no es que se vaya a inventar algo totalmente nuevo. Por ahora vamos todo bien, ¿cierto? Para ir viendo las otras funciones. Sí, al menos de mi parte, ningún problema. Sí, era lo único que esa Pulento. era la duda. Bueno. Kevin, Vamos. ¿dónde estaba eso que mostraste? En la... Siempre lo dejo al final, en un comentario. Ah, ya. Sí, vamos con... Vamos primero en el borrar de lista, porque yo creo que esta es como la más
la más vital. Porque si se dan cuenta, bueno, igual lo voy a tirar después en la línea de comando, nosotros estamos creando nuestros nodos, pero no estamos liberando la memoria. Entonces hay fugas de memoria, que es lo que uno no desearía. Entonces eso lo vamos a chequear con el Valgrind. Valgrind, que lo vimos en la ayudantía pasada también. Esto es list. Simple. Ya, entonces vamos a ver qué es lo que nos dice el Valgrind. Acá dice que estamos haciendo un uso de 10 bloques y ninguno ha sido liberado. Entonces van a ser 160 bytes. Después nos dice, por acá, que hay pérdidas, básicamente. Y ahí es como que nos dice que hay fuga de memoria, leak memory, eso, leak memory. Entonces, ¿cómo podemos evitar eso? Haciendo uso de la función free, que es para liberar la memoria que hayamos pedido anteriormente. Entonces vamos a esa función de borrar la lista completa, que es más simple que la otra. Acá lo mismo, le pasamos un nodo de referencia. En general va a ser la cabeza, porque es como la que tenemos certeza, y es la que tenemos como casi siempre. En realidad diría que el 99% de los casos. Entonces vamos a pasarle la cabeza. Vamos a hacer que ese vaya a ser el nodo actual y vamos a solamente definir un nodo siguiente. Todavía no estamos diciendo qué es. Entonces, mientras nuestro nodo actual sea distinto de nulo, vamos a setear nuestro nodo siguiente. ¿Y cuál va a ser ese nodo siguiente? El nodo siguiente del actual, básicamente. No hay mucha magia en eso. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Liberar la memoria del nodo actual. Y después vamos a hacer que nuestro nodo actual vaya a ser el que anteriormente era un siguiente. No sé si se entiende eso. Voy a hacerlo por acá. Entonces, esto va a ser un current. Y este va a ser un next. Y después, ¿qué es lo que hago? Yo voy a liberar este current. Lo voy a eliminar. Uy. Y ahora el que antes era next, lo voy a hacer un current. Y sí, sí. Bueno, en realidad en la cabeza como que no nos va a importar mucho, porque es solamente una referencia. Entonces ahora que estamos en current, este se va a volver un next. Después liberamos el current, lo eliminamos. Y este va a volver a ser un current. Y así se va a iterar hasta que se llegue al nulo. ¿Se entiende? Voy a dejar de mostrar antes. Eso. Vamos a ir nodo por nodo hasta eliminarlos todos. Voy a asumir que no hay dudas. Y acá está la implementación. Estamos haciendo un delete list a la cabeza. Y así eliminamos todos los nodos. Entonces ahora lo vamos a correr. Voy a hacer un clear. SC 7. Pero lo tengo guardado. Ahí está. Compilado. Y ahora vamos a usar el mismo Valgrind. Y acá nos dice esto de acá. Ahora todos los bloques de memoria heap han sido liberados. Entonces no hay fugas. Básicamente, ¿qué es lo que nosotros esperaríamos? Eso es lo más importante. Siempre eliminar o liberar la memoria que antes hayamos usado. Después, si quisiéramos hacer liberar un nodo en específico, es la implementación que está un poco más abajo de esto de acá. Según una posición, según un nodo en específico, hay varios criterios. Pero básicamente eso. ¿Alguna duda hasta acá? Me tomo una agüita.
borrar se puede hacer de distintas maneras, ¿cierto? Sí, sí, depende mucho del criterio que nosotros queramos. Podemos borrar según el valor que tenga dentro, podemos borrar según la posición que nosotros le demos, podemos borrar según muchos criterios. Entonces ahí depende mucho. Por ejemplo, la que está implementada acá es según la posición. Entonces, por ejemplo, tenemos esta lista de acá, y nosotros le decimos que queremos borrar el nodo en la posición 2. Entonces vamos a contar desde la cabeza en adelante cuál es el nodo de posición 2. Este sería el 1, por ejemplo, y este va a ser el 2. Entonces nosotros vamos a eliminar este nodo de acá. Pero antes de eso, tendríamos que hacer un movimiento con los punteros. Tendríamos que hacer que el nodo, por ejemplo, si este fuera el caso, que el nodo cabeza ahora apuntara al último, que esta referencia se perdiera, y después liberamos esta sección de memoria, y quedamos así. Esa es la idea. O también podríamos hacer eliminar un nodo según el valor. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos eliminar el nodo que tenga valor 1, entonces vamos a ir recorriendo nuestra lista y comparando el valor dentro del nodo. Y si es que encuentra el nodo, va a ser eliminado. Y según la misma lógica, el anterior a ese debería apuntar a donde está apuntando el anterior. Entonces, y después recién ahí, podemos liberar esa sección de memoria. Porque si no hacemos eso, podemos perder la referencia y dejar básicamente todo desorganizado. Esa es la idea. Y con el search exactamente lo mismo. Le podemos pasar un valor o podemos pasarle una posición, depende mucho del criterio, y que vaya comparando. Esa es la idea. Ir comparando, ir recorriendo nuestra lista, viendo los casos extremos. Son esas cosas básicamente. Y acá, si es que alguno se está preguntando por qué estoy usando true y false en C, es porque en C existe esta librería de acá. Sin esta librería de acá, no se podría usar esos valores booleanos, porque no son nativos de C. Son una librería aparte. Si es que yo lo borrara, dejaría de funcionar. En realidad no tiene mucho sentido, es como para legibilidad, porque básicamente podríamos pasarle un int y que el true fuera un 1 y el false sea un -1, no sé, ahí depende. Pero son formas análogas de hacer. Así que eso. Voy a ejecutar el código completo para que veamos cómo es la ejecución del código con las otras funciones, porque no las vamos a ver todas en específico, porque también tenemos que hacer el ejercicio, y el ejercicio usa más o menos estas ideas. Acá lo que vamos a hacer va a ser eliminar el nodo que tenga posición 5. Después vamos a imprimir la lista para verificar que efectivamente se eliminó ese nodo. Después vamos a buscar un valor dentro de la lista y ver si es que se encontró o no. Y finalmente vamos a eliminar todos los nodos para poder evitar las fugas de memoria. Eso es básicamente. Entonces vamos a ir con el código. Ay, pero lo tengo guardado. Sí. List. Ahí sí. Entonces, como habíamos visto antes, tenemos 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Se elimina el nodo en la posición 5, que sería 1, 2, 3, 4, 5. Ahí me equivoqué. Debería ser el 1, 2, 3, 4, 5. Debería ser este entonces. No me acuerdo cómo está implementado. La referencia. Debería avanzar desde la cabeza hacia adelante.
y ahí tengo el enredo. Ya debería ser el nodo de posición 5 respecto a este de acá. Así que ahí hay un error. Pero efectivamente se elimina uno de los valores. Eso es lo importante. Y después vemos esto de acá, que se ha encontrado el valor 9, porque sigue estando en la lista. ¿Qué pasa si es que ahora ponemos un número 4, por ejemplo, que fue el que se borró, y corremos nuevamente el código? Ahora nos dice que no se ha encontrado el valor 4 porque efectivamente se ha borrado. Básicamente eso. ¿Alguna duda con listas simplemente enlazadas? ¿Cómo hiciste para que supieras si es que estaba vacío? Le pusiste el null, ¿cierto? If null, ¿En qué parte? para lograr lo que acabamos de imprimir. Claro, hay que ir verificando si es que es nulo. Por ejemplo, en delete list siempre vamos a estar verificando si es que nuestro nodo actual, el que estamos recorriendo, es diferente de nulo. Porque si fuera nulo, debería terminar la ejecución. ¿Hasta ahí todo bien? Sí. ¿Sí? Bueno. Buenísima. Veamos. 6:30, 7:40. Quedan 30 minutos, más o menos. Bueno, entonces vamos con doblemente enlazado, solamente por encima porque es básicamente lo mismo, pero la implementación va a ser con un nodo previo. Ahora no solamente vamos a tener un puntero hacia adelante, sino que también vamos a tener un puntero hacia atrás. ¿Y qué nos permite eso? Que podamos recorrerlo en las dos direcciones. Ya no tendríamos que hacer ese problema que teníamos con la simplemente enlazada, donde si quisiéramos imprimirla en forma al revés, teníamos que regresar al comienzo y recorrerla toda de nuevo. En este caso, simplemente nos vamos al final y después la recorremos en sentido opuesto. Esa es una de las varias ventajas que tiene. Pero como desventaja, vamos a tener que utilizar más memoria, porque tenemos que guardar otro puntero más. Y es básicamente eso. La implementación se las dejo también en un código, que también está en un repositorio, que se los muestro rápido, que es esto de acá. Si se dan cuenta, la definición de la estructura es muy similar, solamente que ahora tenemos este nodo de acá, que va a ser apuntando hacia atrás. Y después las implementaciones son del mismo tiempo. Vamos a tener una cabeza y vamos a empujar nuestro nuevo nodo, actualizando la cabeza. Y también tener en cuenta de que estamos con otro puntero más, el previo. Entonces, es simplemente es lo anterior, pero teniendo en cuenta que ahora tenemos un puntero hacia atrás. Eso es todo. No hay mucho más que decir por eso. Entonces, la implementación es básicamente la misma. Por ejemplo, el print list es exactamente igual. Vamos a ir recorriendo en orden como lo hicimos en la simplemente enlazada. Y en el print reverse, entonces ahí sí, ahí tenemos, bueno, acá tenemos dos while, porque necesitamos uno para llegar al último nodo, y después para empezar a hacerlo en sentido contrario. Por eso tenemos que hacemos un list next hasta que tengamos un nulo, para después imprimir, pero yendo hacia atrás, con list rep. Esta es la idea. ¿Se entiende como por encima? Igual después pueden revisar el código y jugar con él. Acá está la referencia igual. ¿Se entiende por encima la lista doblemente enlazada? ¿O les gustaría verlo también igual más detallado, en vez de hacer el ejercicio? Quizá verlo un poquito más detallado, así en Express, eso sí, para que igual quede un poquito holgado, para ser sincero. Sí, no hay problema. Ya, pues. Tenemos esta parte de acá que es exactamente lo mismo.
un nodo, cada nodo va a tener su dato útil, y vamos a tener el puntero hacia adelante, pero además vamos a tener un puntero hacia atrás, el previo. Entonces, ahora nuestro esquemita ya no es de esta forma, sino de esta forma de acá, donde nuestra cabeza va a ser un nodo, donde su puntero hacia atrás va a ser nulo, básicamente, y su puntero hacia adelante va a ser el siguiente nodo. Y así, con cada nodo, hasta el último, donde su siguiente va a ser nulo, igual que en la simplemente enlazada, pero su previo va a ser un nodo tal cual. O sea que básicamente cualquiera de los extremos que tenéis es como los nulos. Y los otros son Exactamente. como. Ya, ya, ya. Así, cuando nosotros vayamos en una dirección y nos topemos con un nulo, vamos a ver que estamos en uno de los extremos. Y esto debería ser así, por ejemplo. Esto va a ser así. Y este va a ser así. Entonces, si nosotros quisiéramos agregar un nuevo nodo en la cabeza, tenemos que seguir con un poco la misma lógica de antes. Nosotros queremos agregar un nuevo nodo. Esto lo voy a copiar. Y nosotros queremos que la cabeza apunte a ese nuevo nodo. Esto lo tengo que correr para acá. Esto lo voy a quitar. Y lo que antes era nuestra cabeza, esto lo voy a poner cuadro. Lo que antes era nuestra cabeza va a tener que apuntar a ese nuevo nodo. Nuestro nuevo nodo tiene que apuntar a la ex cabeza. Nuestra cabeza tiene que apuntar al nuevo nodo. Y nuestro nuevo nodo también tiene que apuntar a nulo en el previo. Entonces, esa es la manera de operar. Siempre estos esquemitas le van a salvar la vida. Y no solamente en listas simplemente enlazadas, si es que tienen dudas, puede ser en árboles binarios, puede ser en stack, puede ser en heap, puede ser en en buffer circular. Haciendo un esquemita es mucho más simple entender las funciones que se están implementando. Es básicamente eso. ¿Alguna duda con eso? ¿O también? Sí, ahora sí. Lo único, ¿se podría jugar así como meter mano y hacer un null al medio? Como así, tener tantos datos y después como que de algún momento vaciar, botar memoria o dejar nulo algo así. ¿Se podría o...? ¿Cómo? Como dejar nulo al medio, una cuestión así como jugando. Sí, sí se podría hacer, por ejemplo, que hayáis eliminado este al centro. Ujú. Eliminar. Y ahora, por alguna razón que no sabría por qué, hay uno que está a nulo. Porque lo programaste Pero, mal o pero, no sé. pero se pierde la conexión con el otro, estando nulo igual. Exactamente. Ah, ya, ya. Esa era más que nada mi duda. Como que Ah, mira. Si quisiera, bueno, ahora salió como algo aparte. Si nosotros lo dejamos a nulo, si te das cuenta, ahora esta parte de acá de la derecha quedó como una lista aparte de la izquierda. Entonces ahí estáis separando dos listas. Eso también puede ser un buen ejercicio. Así que bueno, ya, vale, vale. El problema es que serían dos listas que se llaman por el mismo nombre, sí, entonces ahí tendría... Ahí explota. estaríais perdiendo secciones de la lista. No sé, yo Sí. más que nada te preguntaba, no voy a decir que alguna vez me pase, que la manqué y me pase algo así, como que, ¿qué está pasando aquí? Dije yo. Claro. Sí, ahí hay que tener cuidado con... Después cuando intenté ver la fuga de memoria, porque cuando tiré la fuga de memoria y si te sale algo es porque probablemente pase algo de este estilo. O se te olvidó hacer un free, por ejemplo. Ya, ya, ya. Pero claro, ahí hicieron la acotación que, claro, tendríamos que tener después otra cabeza, una GEP2, para poder independizar las listas. También con nuestra flechita. Entonces ahí tendríamos nuestras dos listas. Eso es una buena forma. Y si quisiéramos unirlas, tendríamos que hacer algo parecido. En vez de hacer puntero a nulo, tendríamos que unirlos de alguna forma, tal que
estén apuntándose entre sí y eliminar esta referencia de head2. Y ahí quedamos unidas las listas. Son buenos ejercicios. Apreté esta cosa de gasolina. ¿Alguna otra duda de las listas, así como media random? Parece que no, quedó todo bien. Y bueno, las otras implementaciones son muy parecidas. Por eso les digo que la base es la importante. La base de la lista simple, y después le agregamos una cosita más, que es el nodo previo. Entonces ahora tenemos que tener en consideración que cada vez que intentemos añadir un elemento, buscar un elemento, eliminar un elemento, tenemos que tener en consideración que tenemos un puntero hacia adelante y un puntero hacia atrás. Entonces ahí tenemos que tener cuidado. Acá no tengo el delete list. Bueno, ahí se me pasó. Acá estoy haciendo las medias fugas de memoria. Debería hacer una función que me pudiera eliminar todos los nodos. Y básicamente sería igual a la anterior. Porque no nos importa si estamos recorriendo hacia adelante o hacia atrás. Da igual. Porque estamos eliminando todo. Y básicamente eso. Eso es con lista doblemente enlazada. Es como una extensión de simplemente enlazada. Voy a ir con el ejercicio si es que no tienen más dudas. Aprovechando los minutitos que quedan unos 20 minutos. Y la tengo por acá. Entonces, voy a leer rápidamente. Y básicamente es para implementar un sistema del juego del calamar. Fue la inspiración de este ejercicio, donde vamos a tener a jugadores. Los players, donde vamos a tener un nombre, un ID, la deuda y un puntero al siguiente jugador, para tenerlos todos en una lista. Esta va a ser para la simplemente enlazada. Y en la doblemente enlazada tenemos otro ejercicio que es para una fila de un banco. Un poco más normal el ejercicio. Y después tenemos que hacer primero la definición y luego hacer una función que sea para crear un nuevo jugador, pero que no necesariamente lo vayamos a agregar al tiro a la lista. Va a quedar creado, pero no lo vamos a agregar todavía a la lista. Lo vamos a hacer con otra función que va a ser push. Así que vamos a estar independizando dos funciones para crear un nodo y después para agregarlo a la lista. Después tenemos la lectura de la lista de los jugadores según el ID, por ejemplo, o la posición. Y después tenemos printear la lista completa. Tenemos para eliminar algún jugador si es que perdió algún juego. Y la limpieza de la memoria, que es eliminar todos los jugadores de la lista al terminar el programa. Y al final sería una interacción entre un usuario o un administrador con todas las funciones que implementamos antes. Por ejemplo, que en la pantalla le salga apriete opción 1 si es que quiere agregar un jugador, opción 2 si es que quiere eliminar un jugador, opción 3 si quiere ver todos los jugadores de la lista. A eso me refiero con interacción con el administrador o un usuario. Así que vamos con el ejercicio. Esto está un poquito más grande. Vamos a ir haciendo acá no he creado mi... voy a dejarlo en ejercicios. Si tienen dudas me van avisando nomás. Squid Game. ¿Dónde estás? Aquí estás. Lo primero, vamos a importar las librerías, las estudio para hacer los print. Y después tenemos nuestras funciones de Standard Library, que es para el malloc principalmente. Vamos a tener nuestra función main y vamos a tener nuestra estructura. Type struct. Vamos a tener que se va a llamar player. Le voy a dejar también de nombre player para que no haya tanto atado. Entonces, ¿qué es lo primero que deberíamos crear? Un
nombre, que se va a ser un char name de tamaño 50. También lo podríamos hacer con punteros, por ejemplo. Acá podemos dejar un int id player, int depth, y finalmente, como a una lista simplemente enlazada, debemos hacer una estructura a jugador, puntero a jugador, donde va a ser next. Eso por la parte de la definición de la estructura. ¿Qué más nos piden? Tenemos la primera parte lista. Nos piden crear un prototipo, una función de esta naturaleza, donde creamos a un jugador, pero no necesariamente lo vamos a hacer añadir a la lista. Ahí copié y pegué. Para el prototipo y para la implementación lo voy a dejar abajito. Entonces, ¿cómo hacemos esto de acá? Si le estamos dando un nombre, un jugador y el otro dato de la deuda, y estamos retornando un puntero a player. ¿Cómo se les ocurre que hacer esta función de acá? ¿Alguna idea? Voy a dejar igual al ladito esto de el que vimos antes, el de la simplemente enlazado. Para ver si es que se pueden guiar un poquito. ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer? Crear como una persona con un nombre o un número, algo así, y asociarlo y después ir agregando cada nodo. ¿No es así? Sí, algo así, exactamente. Primero tenemos que crear nuestro nodo, que en este caso va a ser un jugador. Entonces vamos a hacer lo mismo, player, esto, un puntero player, así como está en nodo. Vamos a poner new player. Uy, acá, perdón, new player, player y arriba. Donde vamos a hacer un puntero, un castigo puntero de la asignación de memoria con malloc, donde va a ser de tamaño player. Hasta ahí todo bien. Y después de eso, a cada nodo, a cada jugador, le vamos a agregar los datos que le estamos pasando por parámetro. El primero sería el nombre. Pero si se dan cuenta, esto es un puntero a nombre. Si es que se recuerdan, vamos a tratar de pasarle un puntero a char, un string, a algo que es un arreglo. Entonces no nos va a dejar hacerlo así tal cual. Entonces tenemos que usar la librería de string, o hacerlo manualmente, que va a ser bastante pajero. Así que voy a usar la de string y usar string copy. Ahí no sé qué pasa. Entonces lo quiero copiar en new player, name, y le quiero pasar el nombre, ¿cómo está? Esto de acá. El nombre que está por parámetro. Después le quiero pasar el ID player. Hoy esto está con... Se me fueron dos guiones. Entonces, el new player, en ID player, voy a pasar el ID player. Lo mismo para el depth. Y finalmente tenemos que retornar un puntero a player, que es básicamente el new player. Return
y tenemos nuestra función lista. Entonces ahora si quisiéramos crear un jugador, tendríamos que hacer un new player con un nombre, por ejemplo, Pepito Grillo. Va a ser el jugador número 1, va a tener una deuda de mucho. Y como esto nos está retornando un puntero a player, tenemos que asignárselo a un puntero a player. Claramente, player, puntero, jugador 1, por ejemplo. Jugador 1. Y lo tendríamos listo. Si es que no me equivoco en alguna cosa de sintaxis. A ver, vamos a ver. GCC, Squid Game. Implicit constant conversion overflow. Creo que pusiste un número muy grande de deuda. Así parece ver. Ah, sí. No, no es soportado por... Es que quizás por... a lo mejor le pusiste entero y el entero tiene un límite de... Sí, Cambia la float, ¿no? Hay... exactamente eso. Sí, también. Bueno, pero esa es la idea. Entonces, vemos que sí está creándolo. Vamos a tirar el plugin a ver si es que no, si es que efectivamente está haciendo el uso de memoria heap. Out. Nos dice que claramente estamos asignando un bloque que es de 72 bytes. Y no lo estamos liberando, entonces tenemos fuga de memoria. Hasta ahora todo bien. Esa es como la forma de hacerlo. En general, esto va a ser parecido a lo que hicimos con una lista simple, pero en otro contexto. Ahora depende también del problema, si es que vamos a tener que implementar otras funciones que no hayamos visto, o si es que tenemos que hacer un poco más de lo mismo, pero llevándolo al contexto necesario. Por ejemplo, en la anterior solamente trabajamos con un entero, y ahora que trabajamos con un string, tuvimos que usar otra función para poder hacer esa asignación de manera fácil. Porque si no, podemos hacerlo para probar new player name. Si hacemos esto, probablemente nos tire un error. No. GCC, Squid Game. Y ahí está. Nos dice que los tipos son incompatibles porque esto va a ser un char de 50, de arreglo 50, y esto es un puntero a char. Entonces hay una incompatibilidad de tipos, por eso se usa el string code. Entonces lo borramos. Tenemos la primera parte lista. Es 32, nos quedan unos minutitos. Ya, entonces tenemos la creación, pero no estamos insertándolo a ninguna lista. Entonces ahora vamos a hacer un push, donde le vamos a pasar una lista y el jugador que hayamos creado, básicamente. Esta no es. Esta sí es. Entonces ahora tenemos esta función de acá, push. Vamos a dejar el prototipo por acá. Y la implementación por abajito. Y me faltó, ahí sí, un void. Tengo que arreglar. Ya, entonces, tenemos una lista, que es un puntero a jugador, y el nodo que queremos agregar, que es el jugador. ¿Cómo podemos añadirlo a la lista?
¿Alguna idea? Parece que no. Ese Ok. puntero lista debe apuntar Ujú. ahora al player, ¿no? Asumamos que la lista va a ser la cabeza, Claro, eso mismo, pues, a eso me refiero. ¿sí? Ahora la cabeza tiene que apuntar al nuevo jugador. Sí, exactamente. ¿Y qué hacemos con el puntero que está en jugador? Luego el mismo ejemplo de antes, donde tenemos esto de acá. Uy, voy a regresar un poquito. Pasado. Oh, bueno, No tienes razón, pues primero se modifica el puntero que está en el jugador. El next. claro, exactamente. Claro, claro, sí. Porque antes tenemos esto de acá, que todavía no estaba haciendo parte. Digamos que tenemos eso. Entonces tenemos que definir un current, que al principio va a ser la cabeza, por ejemplo. Y nosotros queremos meter este elemento de acá. Lo voy a eliminar. Y después queremos que este nuevo nodo que estamos creando apunte a la cabeza actual y después nosotros vamos a actualizar la cabeza con el nuevo nodo, básicamente. Entonces tenemos, ¿dónde está mi código? Es este de acá. Vamos a apoyarnos con el dibujito. Entonces primero tenemos esta situación de acá. Esto está desconectado. Tenemos que la cabeza, por ejemplo, va a apuntar a ese elemento de ahí. Vamos a intentar, bueno, ya está creado un nuevo nodo, pero tenemos que hacer que el puntero apunte a la cabeza. Entonces eso es lo primero que vamos a hacer. Entonces player, chiquito, next, next va a apuntar a la lista. Recordamos que esto es un doble puntero, entonces tenemos que ver, pasarle el valor del primer puntero, básicamente. Después, tenemos que actualizar nuestra cabeza. ¿Cómo hacemos eso? Con list igual a player. Player, ese de ahí. Y creo que con eso deberíamos estar. Estamos creando, estamos apuntando a la cabeza actual y después estamos moviendo la cabeza a el nuevo jugador. Entonces tenemos eso. Voy a crear otro jugador. Goku. 2 y 70. Jugador 2, por ejemplo. Y quiero que voy a crear un player que va a ser la lista. Ahí lo voy a iniciar a nulo por ahora. Tengo dos jugadores creados, pero no están agregados a la lista. Ahora para agregarlos a la lista, voy a hacer un push de la lista, pero como es un puntero doble, le tengo que pasar la referencia a la lista. Y luego le paso el jugador tanto. Según yo debería hacer algo de ese estilo. Acá está el MOBA, acá está el MOBA, 360, Squid Game, y vamos con eso. Como no estamos imprimiendo nada, no podemos saber si es que está bien o no.
pero vamos a ver con el Valkyrie si es que está ocupando la memoria. Tenemos 2, y básicamente sí, estamos perdiendo 144 bytes, que son 72 por cada uno. Entonces están los dos alojados. Y ahora vamos a ir con la siguiente parte. No sé si es que hay alguna duda hasta ahora. Oye, una consulta. ¿Qué hacía el Next en el Player Next List? ¿Qué hacía esa parte de ahí? Como que me... Player se me- next. ¿Este de acá? El push, sí. Ya. Lo que estamos haciendo ahí, voy a ir al dibujito. Primero tenemos esta situación de acá, donde tenemos este puntero a la cabeza a uno de los jugadores, o incluso podría ser a nulo, que es lo que teníamos al principio. Pero estamos diciendo que nuestro nuevo jugador, este bloque que está desconectado, su puntero next va a apuntar a la cabeza actual, que es el list. ¿Sí? Ah, ya, me quedó claro. Bueno, y después estamos moviendo la cabeza, que es list a player. Y ahí estamos actualizando nuestra listita. Me quedan 0 minutos. Voy a hacer voy a copiar y pegar el print de esta cosa del otro código, para que veamos que están... ¿dónde está el código? Ahí está. Print list. Lo voy a dejar abajito, para que veamos que sí está haciendo su trabajo, lo de la lista. Eso ahí, print list, nodito, sí. ¿Y qué queremos imprimir? Queremos imprimir nombre de jugador, con string. Queremos imprimir también, ¿qué tenemos? El ID, jugador, porcentaje de, salto de línea, deuda, AGB, y estaríamos con eso. Entonces estamos pasándole nodito, name, nodito, ¿qué más viene? El ID player y nodito, dev. No sé qué sea, ¿no? Sí, no hay problema, igual va a quedar grabado, así que vaya nomás. Eso, y quedamos con que esto debería ser un puntero a player. Vamos a hacer un print list de la lista. Esto es un puntero simple a la lista. Vamos a compilar rápidamente. Al prototipo está mal, esto debe ser player. Entonces, lo tiramos. Jugador Goku, ID 2, deuda de tanto tanto, nombre de jugador, Pepito Grillo, ID 1, deuda 1000. Entonces está todo bien. Quería en el tintero lo de eliminar el jugador y después la interacción con el administrador o un usuario. Y después la doblemente enlazada es el ejercicio del banco. Si tienen dudas con alguno de los ejercicios, me avisan nomás y ahí lo vemos. ¿Les quedó más o menos claro todo o quedaron con dudas antes de cerrar? No, a grandes rasgos todo bien. Ya, Ahora hay que súper. ¿Sí? empezar a meterle fuerte a la tarea, ¿no? Sí. Igual la tarea no es de estructura de lista, entonces ahí están medio salvados con eso al menos. Ya, pues, quedamos hasta acá entonces. Nos vemos la otra semana. Chaito a todos. Nos vemos. Nos Kevin, vemos. ¿Sí? ¿vas a subir el código de los jugadores? Este de acá, Sí. este ejercicio, yo creo que sí.
Ya, O sea, me sí lo voy a subir, pero no sé si hoy. No no creo. era para hacerlo y después no tener que ver el video sino que simplemente comparar así como. Ah, sí, sí, o sea, sí lo voy a subir sí o sí. Estoy subiendo todo el ejercicio, pero no sé cuándo lo vaya a subir. Eso no lo tengo claro. Ah, ya. Pero yo No, creo que sí, esta ok. semana. Ya. Súper. Chao. Sí, yo. Gracias. Chao. Ahí tengo que tener la grabación.